Muy buenos días, mi nombre es Diana Beatriz Castillo Castro, soy la unidad de San Fernando, Tamaulipas, del Tecnológico de Ciudad Victoria, modalidad de educación a distancia. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy les hablaré sobre un tema de cálculo integral. Mi asesor es Esteban Requena-Vera. Unidad 4. Series. 4.6. Series de Taylor. Serie de Taylor. En matemáticas, la serie de Taylor de una función x infinitamente derivable, real o compleja, definida en un intervalo abierto de a menos r a más r, se define como la siguiente suma: función x igual a sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de f enésima por a entre n factorial por x menos a la n. Aquí n factorial de n y f enésima de a indica la n enésima derivada de la función f en un punto a. Una serie de Taylor es una representación o una aproximación de una función como una suma de términos calculados de los valores de sus derivadas en un mismo punto. La serie de Taylor de una función real de fx infinitamente diferenciable, definida en un intervalo abierto de a menos r a más r, es la serie de potencias. Cuando la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, y aquí n es factorial y indica la enésima derivada de f en el punto a. Y si se dan cuenta, es la misma fórmula que está acá, pero acá está en los términos de n y c, pero es la misma fórmula. Definición técnica. La serie de Taylor es la serie de potencias que se prolonga hasta el infinito, donde cada uno de los sumados están elevados a una potencia mayor al antecedente. Cada elemento de la serie de Taylor corresponde a la enésima derivada de la función elevada en el punto a entre el factorial de n y todo ello multiplicado por x menos a elevado a la potencia n. En términos formales o matemáticos, la serie de Taylor tiene la siguiente forma: t de Taylor es igual a la función de a más la primera función de a entre 1 factorial por x menos a más segunda función de a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado más la tercera función de a por a, entre 3 factorial por x menos a la 3 o al cubo más 3 puntitos más función n por a entre n factorial por x menos a la n, t de la función a x igual a sumatoria de n igual a 0 hasta infinito
que aquí, como ya habíamos leído anteriormente, aquí n es factorial y indica la n enésima derivada de f en el punto A. Para entender mejor la serie de Taylor debemos tener en cuenta que A es un punto de la regla tangente en la función f. Dicha recta puede a su vez expresarse como una función lineal que tiene como pendiente la misma pendiente de la función f en el punto A. Otro aspecto a tener en cuenta es que f es una función derivable de n veces en el punto A. Si n es el infinito, se trata de una función infinitamente diferenciable. En este caso particular, cuando a es igual a 0, la serie también es llamada serie de Maclaurin. Ahora veremos un ejercicio de la serie de Taylor. Calcula la serie de Taylor de la función x igual a x en x igual a 0. Existen varios procedimientos para obtener la serie de Taylor de una determinada función. En este caso, nos basaremos en la propia definición de la serie de Taylor para calcular el desarrollo de la función x. Es necesario exigir que la función x sea de n veces en el centro de x igual a la fórmula siguiente: f de x igual a f por a más primera función por a entre 1 factorial por x menos a más segunda función de a entre 2 factorial por x menos a la 2 más 3 puntos más función enésima por a entre n factorial por x menos a enésima más 3 puntos. Nos permite determinar la serie de Taylor en x igual a 0, entonces por lo tanto a es igual a 0 y la fórmula anterior que había para, en este caso, función de x es igual a la función cuando a es igual a 0 más primera función de 0 entre 1 factorial por x menos 0 más segunda función cuando a es igual a 0 entre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más 3 puntitos más función enésima cuando a es igual a 0 entre n factorial por x menos 0 a la n más 3 puntos. De forma que iremos calculando la derivada necesaria y evaluamos que x igual a 0 para poder sustituir los resultados obtenidos en la expresión anterior. Función de x igual a e a la x de función x, digamos, es igual a la derivada de x se utiliza la fórmula 9 que de las derivadas de entre dx a la u es igual a e u de u entre dx, y que queda de siguiente manera, función x igual a e de x entre dx. En ese caso u es x, se sustituye la x de e a la x por el 0, función x es igual a e a la 0 de x. En este caso se aplica la fórmula 2 de las derivadas de x entre dx igual a 1, por lo tanto función de x igual a e0 igual a 1. Y como que esa función
se vuelve a repetir en la primera función de x y haces todo el mismo procedimiento que las pasadas, que es de x de la primera función de x igual a la derivada de e a la x, que se utiliza la fórmula 9 de las derivadas, que es de x de eu igual a eu de u entre dx, y que queda e a la x de x, y se sustituye la x por el 0, que queda e a la 0 de x entre dx, que se aplica a la segunda función de las derivadas, que es igual a 1, y por eso se dice que e a la 0 es igual a 1, y vuelve a quedar la misma función que la función 2, y hacemos el mismo procedimiento que las otras dos pasadas, que dice que e a x se usa, primero derivamos de x a la x, que se utiliza la fórmula 9, como ya lo había repetido anteriormente, que dice que es de x de u de e a la u, y se saca la e a la u y queda de u entre dx, por eso queda ex, porque es u de x entre dx, y a la x lo pasamos a 0, y por eso e queda a la 0 de x, y como queda así la derivada, se aplica la segunda función, que dice que es igual a 1, así que e a la 0 es igual a 1, y en el siguiente pues queda el mismo término, que se vuelve a repetir el mismo procedimiento de la tercera función, que es x de x a la x, que se utiliza la fórmula 9, que dice eu a la de u entre dx, que por eso queda x de x entre dx, que sustituye la x por el 0, por eso queda e a la 0 de x, que como la derivada queda de x entre dx, se usa la fórmula 2 de las derivadas, que es igual a 1, por eso la función 3 queda que de u es igual a 1. Y como vuelve a quedar e a la x, volvemos a hacer eso en la función de n o función enésima, y hacemos el mismo procedimiento que la derivada de entre dx dice la fórmula 9 de las derivadas, que dice que sacar la e a la u de x, pues queda de x entre dx, que sustituye la x por el 0, y queda el e0 de x, y como queda derivada de x entre dx, usa la segunda fórmula de derivadas, que es igual a 1, y de e0 es igual a 1. Ahora sustituimos lo que quedó de la fórmula, que hicimos que la función de x igual a f por a más f1 por a, la función 1 por a entre 1 permutación 1 factorial, perdón, por x menos a, más la segunda función de a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado, más 3 puntitos, más f enésima por a entre n factorial por x menos a la n, más 3 puntitos. Pasamos a sustituir las a. En este caso queda de la siguiente manera. Bueno, aquí se dice, seguimos la fórmula, esta la pasamos a ceros, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y se había mostrado que la función de x igual a la función de a, que es igual a 0, más la primera función, y se estudia la a por el 0 entre 1 factorial,
que es igual a x menos 0, más la segunda función por a, que es 0, entre 2 factorial por x menos 0 a la 2 más 3 puntitos más f enésima por 0, que es lo que equivale a entre n factorial por x menos 0 a la enésima más 3 puntos. Lo que queda es que función de 0 es igual a 1 más, pues aquí pasa a 1, que es lo que quedó de la primera función, entre 1 factorial, aquí decimos las funciones más que nada, por x menos 0 más la segunda función es 1 entre 2 factorial por x menos 0 a la 2 más, en este caso, n función quedó que es 1 entre entre 1 factorial por x menos 0 al 3 en este caso, más 3 puntitos, que es lo que vale la n. Bueno, y lo que seguimos haciendo es que eso pasa igual 1 más, en este caso nomás pasa 1 entre 1 factorial por x menos 0, pues queda x más 1 entre 2 factorial, queda igual, y dice que x menos 0 al cuadrado, entonces queda como, pues queda x, pero el cuadrado pues son x cuadrada más 1/3 de 1 entre 3 factorial, perdón, por x menos 0 a la 3, pasamos el 1 entre 3 factorial, no, perdón, sí, factorial, y como es x menos 0, pues queda x al cubo, pues queda x a la 3 más 3 puntos. En eso queda que la función de x es igual a 1 entre 1 entre, queda aquí 1 por x, pues es x a la 1 entre 1 factorial más 1 por x cuadrado, pues son x cuadrado entre 2 más 1 por x cuadrada es igual a 3 entre 1, entonces son x cúbica entre 3. Bueno, y si aquí después de esto sigue que f de x es igual a 1 más x entre 1 factorial viene siendo 1 por aquí son por 1 y luego queda aquí más x cuadrada entre 1 por 2 más 3 al cubo entre 1 por 2 y 3, que esto equivale que la función x
es igual a 1 más x 1 más x al cuadrado, 1 por 2 por son 2 más 3 cúbico, 1 por 2 son 2, 2 por 3 son 6, por lo tanto queda de esta manera. Y después pasamos que la solución de sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito es igual a x a la n entre n permutación. Por eso queda de esta manera. Pero si sacamos la n factorial queda así. Bueno, y esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Les dejaré en la cajita de información otros videos a base de esta información de estos canales. Espero que les ayude mucho este video. Nos vemos en un próximo video.